Hola queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien de salud y en todo, eh, en todos los aspectos. Esta vez vamos a abordar el tema de el realismo, ya el regionalista, el crítico y social, en lenguaje y literatura. Como podrán, van a aprender a identificar las características, los temas, los autores y obras de la literatura realista universal. Sin embargo, vamos a enfocarnos en unos países como Francia, Inglaterra, vamos a ver algunos autores de ahí, que son los más importantes. También van a reconocer las características, temas y autores de las obras de literatura realista en América Latina. Y también van a identificar las diferentes modalidades del realismo en América Latina, ¿verdad? Bien, vamos a hacer esta breve presentación y tenemos en el índice estos temas, ¿no? La entrada, el realismo literario, el realismo, las características del realismo, los autores, el realismo ya en América Latina, o sea, las clases del realismo también, las características del realismo en América Latina, los temas del realismo en América Latina y los autores y obras. Pero vamos a abordar, como les decía, eh, solo algunos autores del realismo universal, ¿no? Ya digamos fuera de América o América Latina. Bien, en la primera entrada nos vemos una imagen y observen la imagen y qué aspectos de ese trabajo pueden ustedes describir. ¿Ha observado algo similar donde vive? Son preguntas que se van ustedes a responder o lo pueden hacer en apuntes de clase. Por favor, hagan apuntes de clase porque apuntes en el cuaderno, porque posteriormente yo voy a estar pidiendo esos apuntes en un formato que más adelante les voy a comentar. Pero bien, vamos al meollo. En primer lugar, el realismo literario, porque el realismo fue un movimiento que también influyó en diferentes artes, no solo fue en la literatura, pero a nosotros nos concierne el realismo literario. Y bien, se define como un movimiento artístico y literario surgido en Europa durante la primera mitad del siglo XIX, cuyo propósito era reflejar la realidad cotidiana con toda fidelidad. Venimos nosotros del movimiento romanticista, por ejemplo, que no era el objetivo la realidad, ¿no? Sino que era el subjetivismo, darle importancia a los sentimientos, a la imaginación. Ahora en el realismo eso eh, queda relegado y venimos ahora sí a enfocarnos en la realidad tal cual, cruda, sin andar maquillándola. Y este realismo tiene las características siguientes. Uno es que el uso de largas descripciones de los personajes y lugares. El escritor se va a extender haciendo las descripciones del lugar, de los personajes, eh, de las situaciones. Esto es una característica clara de este movimiento. Y también que la obra es un documento humano basado en las costumbres y en las verdades vistas y oídas, como también el realismo tiene esa característica de que es por observación, emplea la observación y la documentación. Por eso es que cumple con esto de que se basa en las costumbres y las verdades vistas y oídas de la gente, ¿no? También aquí interviene el narrador con comentarios y observaciones. El lenguaje es claro y sencillo. Eh, Estamos también en esta otra característica que rompe uno con el modernismo y también con el romanticismo, ¿no? Que empleaba lenguaje un poco rebuscado porque no tenía como objetivo transformar la realidad donde se vive, sino, digamos, era un arte elitista, esos movimientos eran elitistas. Y también las obras que proponen la búsqueda del progreso de los pueblos y de la justicia social, porque aquí también en ese entonces, donde surgió el realismo, empezaba toda esta revolución humana con la llegada de la energía eléctrica, del automóvil. También había ciertos postulados filosóficos como el marxismo en ese entonces. eh,
el darwinismo, empezó la teoría evolutiva de Darwin y surgió la medicina moderna también. Todo esto influyó al surgimiento del realismo. Y aquí en este movimiento se propone, o la propuesta de una visión materialista de la existencia. Sí, ya vamos a dejar el subjetivismo como que había en el romanticismo, ¿no? Aquí vamos a lo materialista. También es una idea de contraposición, digamos, con el surgimiento de la teoría de Darwin, la teoría evolutiva de Darwin, también es una contraposición a la teoría creacionista que todavía se concibe como cierto, ¿no? Para algunos. Y vamos a empezar también a ver algunos autores y obras. A ver, el realismo apareció en Europa en la década de 1830 y se mantuvo hasta finales de ese siglo, o sea, el siglo XIX. Y sus representantes más significativos fueron los siguientes. Vamos en Francia. En Francia fue Honorato de Balzac, Honoré de Balzac se conoce, y sus obras están La piel de Zapa, Eugenia Grandet, Papá Goriot, La búsqueda del absoluto y entre otros. Pero la obra que más se conoce o que más se lee, digamos, en Hispanoamérica es Papá Goriot. En esta obra, Honorato narra la realidad de la sociedad de París y sobre todo la corrupción que imperaba en ese entonces en la sociedad parisina. Por eso el realismo, ¿no? También está Gustave Flaubert con su obra más representativa es Madame Bovary. Se dice que fue con él con quien el realismo tomó, digamos, su punto más álgido, donde tuvo digamos, la mayor popularidad, o la época donde se desarrolló por completo fue con él. Y su obra más común es Madame Bovary, que también narra las situaciones de la época, la realidad de la época, de las clases sociales, la estratificación y otros puntos importantes. También tenemos aquí a Stendhal. Stendhal, como característica del realismo, pues narra lo que los anteriores escritores les mencionaban, ¿no? De que la realidad de la sociedad, los problemas que enfrentaba la sociedad. Su obra más representativa es Rojo y Negro. Ahora tenemos algunos de Inglaterra. Está Louis Stevenson, y sus obras son La isla del tesoro, La flecha negra, Prince Otto y El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Este es la obra más representativa. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es considerada una de las grandes obras de literatura universal, y también La isla del tesoro. Esos son, digamos, los más populares. Particularmente en mi caso, pues la que más conozco porque la he leído, es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. También tenemos a Emily Bronte, perdón, y tenemos con su obra célebre muy popular, que es Cumbre Borrascosa, que también particularmente me ha gustado, lo he leído y me ha gustado, se las recomiendo. Y siempre en Inglaterra tenemos a Nicholas Patrick Wiseman y su obra Fabiola. En Rusia, ojo, en Rusia tenemos a Fedor Dostoyevsky, que para el caso pues viene siendo uno de mis escritores favoritos, y su obra célebre sin duda alguna es Crimen y Castigo. Tiene El doble, Humillados y ofendidos y Pobre gente. Yo particularmente les recomiendo que lean para conocer del realismo, pues Crimen y Castigo, y ya por diversión, digamos, por educarse o por tener un cúmulo más de lectura, también les recomiendo Los hermanos Karamazov, El jugador. Esos son, digamos, los mejores. Lo único que son bastante extensas las novelas rusas, están llenas de personajes y son bastante extensas, pero particularmente este es uno de mis escritores favoritos. Y también tenemos aquí a Lev Tolstoy. Aquí es León Tolstoy, pero en algunos lo van a conseguir como Lev Tolstoy, con su obra Guerra y Paz, Ana Karenina, Los cosacos y La muerte de Iván Ilich. La muerte de Iván Ilich
también es un libro que me ha gustado bastante. Guerra y Paz es la más conocida probablemente, junto con Ana Karenina, pero es un escritor bastante prolífico y muy recomendable en la literatura rusa. Y también tenemos a Máximo Gorki con su obra célebre que no podemos tampoco dejar de leer, que es La Madre. Vémoslo en esta, se ven muchas, digamos, es bastante emotiva, esta obra es bastante emotiva, porque yo sé que al leerla muchos se van a identificar con muchas cosas que la madre, ¿no? Y está también las siguientes que son los Bajos Fondos, El Canto del Halcón y Pequeños Burgueses. Ya en España tenemos a Benito Pérez Galdós con sus obras Marianela, Doña Perfecta, Fortunata y Jacinta, Miau y Nazarín. También tenemos a José María de Preda con sus obras Peñas Arriba, Sotileza, De tal palo a tal astilla, El Buey Suelto, El Primer Vuelo, Idilio Vulgar. Juan Valera, tenemos aquí con esta obra muy conocida que es Pepita Jiménez, Juanita la Larga, Genio y Figura, Pepita la Borracha y Doña Luz. Tenemos también a Clarín, a Leopoldo Alas, que tenemos La Regenta, Cuesta Abajo, Su Único Hijo, Cuentos Morales y El Gallo de Sócrates. Siguiendo en España tenemos a Emilia Pardo Bazán con Los Pasos de Ulloa, La Madre Naturaleza, Vampiro, Insolación, Pascual López, etc. Ahora vamos a pasar ya al realismo literario en América. Y en América este movimiento llega a finales del siglo XIX. Primero llegó a Estados Unidos y posteriormente a los países de América Latina. Y en Estados Unidos tenemos a Herman Melville con Moby Dick, esa obra, esta novela que trata de la ballena gigante Moby Dick. Tenemos a Bartleby, el escribiente, a Billy Booth, a Chaqueta Blanca y a Las Encantadas. También tenemos a Walt Whitman con sus obras Hojas de Hierba y Cantando a la Primavera. Estas obras, digamos, que pertenecen al realismo. Tenemos también a Mark Twain con sus obras Las Aventuras de Tom Sawyer, El Príncipe y el Mendigo, Las Aventuras de Huckleberry Finn y Pasando Fatiga, y Un Yankee en la Corte del Rey Arturo. Y ahora pues vamos a ver las clases de realismo literario ya en América, ¿no? El realismo se da en América Latina a partir de los últimos años del siglo XIX y se mantuvo activo durante el siglo XX, asumiendo diversas modalidades. Y entre ellas tenemos el realismo latinoamericano. En el realismo latinoamericano tenemos el realismo finisecular, que da lugar al realismo costumbrista. Tenemos al realismo regionalista, y dentro de este realismo regionalista tenemos a la novela telúrica o de la tierra, novela criolla o criollismo, novela indigenista y la novela de la Revolución Mexicana, que ustedes ya más o menos vieron, hicieron, digamos, una pequeña lectura de un ejemplo de ella. También tenemos el realismo crítico y por último el realismo mágico, que se va a ver, esto lo veremos más adelante como el realismo mágico. Ahora, las características que presentó el realismo en Latinoamérica son el sentimiento por lo vernáculo, que enfatiza el indianismo. También tenemos que la atención al paisaje latinoamericano, la pampa, los Andes, los ríos, la sabana. Aquí, si ustedes recuerdan, en el romanticismo, pues se daba, digamos, una predilección por los paisajes, pero digamos eran paisajes evocados antiguos y se veía la naturaleza. Aquí, en este movimiento, como el realismo, pues se ve el paisaje americano, la pampa, por ejemplo, la pampa argentina, como la obra de Martín Fierro, trata sobre la pampa, los Andes, o sea, las colinas de los Andes, los ríos, la selva, que es la sabana, etcétera. Y el escritor asume la voz del pueblo, es otra característica que se ve en el realismo, ¿verdad?
Los sentimientos por lo vernáculo significa que es propio del lugar o del país del nacimiento. Es decir, es un sentimiento por lo propio, por lo de uno, por poner o hablar de lo de uno, no precisamente lo bonito, sino la realidad de lo propio. Otra característica es el paisaje como determinante del gaucho, del indio, del negro, del mestizo y del mulato. Es lo que yo decía, el gaucho son los originarios argentinos, ¿no? Los pueblos originarios argentinos, el gaucho, ahí les mencionaba el gaucho Martín Fierro. Y como ven, pues pinta la realidad de estas clases que son, digamos, las menos favorecidas casi siempre en los diferentes lugares. Los indígenas, los negros, mestizos y mulatos. Y la incorporación del personaje masa. El personaje masa, digamos, es como el pueblo, hablando como el pueblo, no hablando de un personaje individual. Pintura y fotografía minuciosa del ambiente rural, urbano, popular, burgués o aristocrático. Cuando dicen minuciosa es lo que les decía anteriormente, que da o se extienden las características de cada uno de lo que menciona ahí, ¿no? Y lo demás, la otra característica, perdón, es la preferencia por los problemas de las clases desposeídas y explotadas. Los desposeídas, los de abajo, digamos, la clase baja. Y los temas que trató el realismo en América Latina son la vida de las clases medias y altas, y esto contrastado con los problemas sociales de los trabajadores negros, indios y mestizos. Sí, vemos aquí una contraposición de ideas, ¿no? La comparación entre cómo es la vida de los ricos y cómo es la vida de los pobres, ¿no? También vemos aquí el retrato de las dos clases. Aquí vemos una familia militar a la izquierda y luego vemos pues pueblos campesinos, gente campesina, como la forma diferente de vestir. También la psicología de los personajes y la influencia del ambiente en los individuos. Vemos aquí en la fotografía izquierda, si no me equivoco, una imagen de digamos, revolucionarios mexicanos, y vemos posteriormente un paisaje de un pueblito americano, típico de un pueblito americano, y vemos también aquí una estatua de una mujer indígena, o se ve una mujer aguerrida, digamos, luchadora, y también el ambiente, vemos ahí el paisaje. Si no me equivoco, en la derecha es un paisaje que viene representando la pampa, ¿no? La pampa argentina. Ahora, vamos a ver los autores y obras de el realismo. El realismo finisecular presenta una realidad nacional con énfasis en la caracterización de la sociedad a través de sus costumbres. Y como representante aquí tenemos a Ignacio Manuel Altamirano, que es mexicano, y tenemos las obras de él como El Zarco, Clemencia, Rimas, Cuentos de Invierno, Antonia y Beatriz. También tenemos a Roberto Jorge Pairó, que es argentino. Tenemos El casamiento de Laucha, Pago Chico, Las divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira, Sobre las ruinas y Marco Severi. También en este realismo finisecular tenemos a Ricardo Palma, que es de Perú, y tenemos sus obras Tradiciones peruanas, Anales de la Inquisición de Lima, Verbos y gerundios, que es un libro de poesía, La bohemia de mi tiempo y Cachivaches. Ahora pasamos al realismo regionalista. El realismo regionalista centró su atención en el ser humano, la naturaleza y la relación entre estos. Exponía problemas políticos, económicos y sociales. Y aquí tenemos como gente que destaca, autores que destacan a Rómulo Gallegos, que era de Venezuela, y su obra Doña Bárbara, que también se las recuerdo, muchos de ustedes me imagino que vieron también la novela de Doña Bárbara, y sí, es basada
digamos, un poco, bueno, bastante en este libro. Lo único que en las novelas, ustedes saben, las telenovelas le hacen diferentes interpretaciones, adaptaciones, extensiones, cortan muchas cosas, pero les recomiendo el libro y después si quieren buscan la novela. Tenemos El último solar, El pobre negro y El forastero. Siempre en el realismo regionalista tenemos a Benito Lynch, argentino, que es El romance de un gaucho, como sus obras. Tenemos El romance de un gaucho, Los caranchos de la Florida, El inglés de los huesos, Plata dorada y Raquela. En la novela criolla. Ahora, siempre en el realismo regionalista tenemos a Jorge Icaza, Coronel, que es ecuatoriano. Tenemos Huasipungo, que es una obra bastante de conmovedora, digamos, muy conmovedora. Cholos, El Chuya, Romero y Flores y En las calles. Ahora, siempre en el realismo regionalista tenemos a Mariano Azuela con sus obras Los de Abajo, que ya más o menos ustedes saben de qué trata, Las moscas, Los triunfadores, Los fracasados y La maldición. Ahora, esta corriente, el realismo regionalista, valora la tierra, lo nativo y lo cotidiano. Otra característica es que el uso de símbolos fue es una de sus características, valiendo la redundancia. Doña Bárbara simbolizaba la barbarie y Pedro Páramo simboliza la muerte y el deterioro que suscita el poder. Les recomiendo también leer Pedro Páramo. Ahora tenemos el realismo crítico. En el realismo crítico, la obra literaria es presentada como instrumento de denuncia social. Los autores escribían a favor de los obreros y de las clases sociales más desposeídas. Y aquí tenemos a Miguel Ángel Asturias, que es nacido guatemalteco, con sus obras El señor presidente, El papá verde, Hombres de maíz, Leyendas de Guatemala y Torotumbo. También tenemos al salvadoreño Hugo Lindo con sus obras Justicia, señor gobernador, El anzuelo de Dios, Cada día tiene su afán, Yo soy la memoria y Guaro y Champaña. Aquí tenemos ya el realismo mágico. El realismo mágico se basa en la mentalidad de los pueblos primitivos de América, enfatizando sus creencias y supersticiones al fusionar de forma natural en los relatos lo real con lo imaginario. Y dentro de estas tenemos a Pedro Páramo, Nos han dado la tierra, El llano en llama, No oyes ladrar a los perros, Aires de las colinas. Y tenemos al genio aquí, al grande, al máximo probablemente de la literatura latinoamericana, que es Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad, La hojarasca, El coronel no tiene quien escriba, El otoño del patriarca y El amor en los tiempos del cólera.